Bien, estamos aquí con Raúl Torres, CEO de PLD Space, que nos va a explicar en exclusiva el Miura 1 que está expuesto aquí en Madrid. Eso Así es. que, Bueno, muchas Raúl, gracias a Dani y al blog de Eureka por haber venido, ¿no? Y por la entrevista. La verdad que es un honor estar con Daniel y contar los detalles de lo que estamos haciendo. Dani es un seguidor desde el principio de los tiempos, de cuando Raúl y yo comenzamos esta aventura, ¿no? Y bueno, pues eso, un honor estar contigo y contarte más detalles de Miura 1. Bueno, entonces así para empezar, ¿nos puedes describir el Sí, cohete en general? aquí lo que hemos traído es el modelo de calificación de Miura 1. Es un lanzador de una única etapa con un único motor y que el objetivo es llevarlo en la misión de lanzamiento hasta el espacio entre 120 y 150 kilómetros y retornarlo a la Tierra cayendo al Océano Atlántico, unos 70 kilómetros océano adentro y recuperarlo. En este primer vehículo, el objetivo es llevar a cabo toda la calificación del sistema de lanzamiento, tanto la parte del vehículo como la parte de la infraestructura terrena. Y lo que hemos traído aquí es el propio vehículo de calificación y el remolque de transporte, y que lo pone en vertical para esos ensayos. Se ve en el remolque que está bastante, digamos, amarrado a lo largo de la estructura que lo va a poner en vertical, y estos son soportes que se usan para el transporte, para mitigar las vibraciones sufridas durante el transporte por carretera, puesto que efectivamente el transporte se hace íntegramente por carretera, tanto si el cohete va a Teruel para los ensayos, como si vuelve a Elche para alguna parte de mantenimiento, o al futuro en Huelva para el lanzamiento. El sistema de puesta en vertical lo hemos ensayado justo antes de venir a Madrid. De hecho, era una de las pruebas que necesitábamos hacer, pues, para verificar que no había ningún tipo de problema cuando lo poníamos en vertical. Al final la estructura pesa del orden de unas 25 toneladas y había que hacer este ensayo para ver que cuando poníamos el vehículo en vertical no tenía ningún tipo de movimiento que pudiese de alguna manera impactar a la estructura del lanzador. El lanzador aquí lo tenemos totalmente integrado. Si comenzamos desde la parte de arriba, tenemos la bahía de carga útil, de carga de pago, que es una única sección doble, con dos escotillas, cada una accesible a uno de los experimentos que vamos a transportar. De hecho, esta es la configuración de vuelo, porque en la primera misión vamos a lanzar dos cargas de pago, una de CERN, del Centro de Estudio de Microgravedad de Alemania, y la otra de la Universidad de Embry-Riddle en Florida, y cada una irá alojada dentro. Luego, además de esto, la cofia tiene unos puertos de despresurización y de toma de presiones, y nosotros introduciremos dentro una carga de pago experimental que vamos a lanzar en la primera misión. Por tanto, esa sería la configuración de vuelo. Para los ensayos en Teruel, esta parte se va a quitar, puesto que no tiene ningún sentido, y lo que haremos será, justo donde termina la bahía aviónica, habrá un soporte que unirá a la rampa, junto con la rampa, para estabilizar la estructura durante los ensayos estáticos y evitar que pueda pandear durante estos ensayos. Seguidamente tenemos la bahía aviónica, que está totalmente integrada. La bahía aviónica también está calificada y está formada por una serie de antenas. Se ven ahí detrás, se ven estas antenas tapadas con un film protector para evitar que puedan ser dañadas y poder tener daño, digamos, en la parte interna de la propia antena. De ahí veis una canaleta que sale a lo largo de toda la longitud del lanzador, y en el lado opuesto tenemos otra canaleta simétrica. Estas canaletas son solo para la fase de calificación. En la fase de cuando vayamos a lanzar, las canaletas se cambiarán de aluminio, como son de ahora, a fibra de carbono, ¿vale? Pero para los ensayos de calificación las vamos a mantener en aluminio. Seguidamente tenemos por un poco comentar qué tenemos dentro de la bahía aviónica, aparte de las propias antenas, tenemos los receptores del sistema de terminación de vuelo, tenemos también los dos receptores de los transpondedores, tenemos el flight computer, el ordenador principal, con su sistema de alimentación, que es la unidad de control de distribución de potencia, y luego además tenemos las baterías que alimentan a las PCDUs, tanto de aviónica como del sistema de terminación de vuelo. Las del sistema de terminación de vuelo son redundantes, igual que los receptores, y además están ubicados en posiciones distintas. Una está enfocando hacia arriba, la otra está enfocando hacia el horizonte, ¿vale? De tal manera que durante el vuelo las dos unidades de recepción de telecomando están enfocadas de manera distinta, y la carga la están, digamos, recibiendo a ejes distintos, por así decirlo. Dentro además tenemos la unidad inercial,
que está centrada junto al eje X del lanzador, que sería el centro del lanzador, eje X positivo hacia arriba, y desde ahí estamos obteniendo toda la información necesaria para la navegación del vehículo durante la fase de vuelo. Justo a T-13 segundos, el Flight Computer manda el inicio de la navegación, se setea nuestro punto a cero, y a partir de entonces comenzamos la fase de activación del GNC, y es en el momento en el cual liberamos el lanzador cuando comenzamos a activar el TVC, y a partir de ese momento empezamos a controlar el vehículo en cabeceo y en pitch y en roll, por decirlo, en pitch and yaw, por decirlo en inglés, y en roll lo controlaríamos a través del RCS, que precisamente es la siguiente sección que tenemos justo debajo de la aviónica. Tenemos aproximadamente unos 27 litros de gas, de nitrógeno a unos 300 bar, que alimentan, como veis ahí, 8 toberas. Sí. Estas 8 toberas que veis aquí tienen un empuje aproximado de 30 newton cada una de ellas, y nos permiten controlar el giro del lanzador durante el ascenso, y durante la reentrada nos permiten controlar todo, pitch, yaw y roll, los tres, digamos, las tres posiciones que podría tener el vehículo durante la fase de reentrada. De hecho, es importante que podamos controlar el pitch y el yaw, porque necesitamos controlar el ángulo de ataque durante la reentrada para que el lanzador no se pueda ir a una posición que pueda ser demasiado inestable y que haga que el vehículo se parta, ¿vale? Es decir, que podamos reentrar en posición totalmente horizontal y que al final el vehículo acabe desintegrándose. A continuación tenemos lo que podemos llamar el pulmón, ¿no?, del lanzador, que es el COPV, un depósito de alta presión de helio, que es justo donde acaba la sección de RCS y hasta esta unión de aquí, que es lo que llamamos la fork clamp. La fork clamp es la pinza, ¿no?, por así decirlo, la estructura que abraza el cohete y que se separa poco tiempo antes de que la Stromback se retire y ponga el cohete puesto en vertical y sin ningún tipo de interferencia con ningún equipo de tierra, salvo los umbilicales y los hold down que están en la base, que lo van a retener hasta que se suelte para el despegue. ¿Y a qué presión estaba? Sí, el COPV está a 415 bar, son 260 litros de helio a temperatura ambiente. Durante la carga se va a ir calentando conforme se va comprimiendo. Entonces, en el sistema en tierra tenemos la capacidad de poder introducir helio, gas a alta presión y a temperatura ambiente, o helio, gas a alta presión pero enfriado, de tal manera que podemos jugar con la temperatura dentro del COPV para al final intentar cargar el volumen que nos hace falta, pero evitar que por el fenómeno de cargarlo y comprimirlo se nos pueda calentar en exceso. Al final el COPV es de fibra de carbono, pero tiene un liner de aluminio, y no es, digamos, recomendable sobrepasar una temperatura mayor, por ejemplo, de 80 grados centígrados, porque eso podría empezar a dañar la propia estructura del COPV. Lo tenemos calificado en ese rango para la fase de carga, y luego para la fase de descarga se nos va a enfriar aproximadamente unos 150 grados durante todo el fenómeno de descarga, por el fenómeno Joule-Thomson, pero que está también calificado, y el COPV funciona en un amplio rango, digamos, de temperaturas. Digamos, está casi criogénico, no criogénico, o a una temperatura mayor a la temperatura ambiental por el fenómeno de la compresión durante la carga. Por lo mejor habría que explicar que se trata de un cohete alimentado por presión. Eso es. Bueno, esa es una de las necesidades de tanto volumen de helio, aunque los lanzadores orbitales también tienen una gran cantidad de helio a bordo. No es tanto el mantener los tanques a baja presión, como podría ser un lanzador orbital, entre 3 bar y medio, 5 bar, 6 bar a lo mejor, que ya sería, digamos, el límite. En el caso de Miura 5, la presión de los tanques va a ser 5 bar, en torno a 5 bar, para que a la entrada de las turbobombas tengamos una presión que minimice la cavitación de las bombas, en torno a unos 3 bar y medio. En el caso de Miura 5 es un poco diferente, y es, al no tener turbobomba, la alimentación se hace por presión, ¿vale? Como si el gas ejerciese un efecto de pistón. En Miura 1, eso es, en Miura 1. El gas es como si ejerciese una presión, de hecho, como si fuese un pistón sobre el gas, sobre el líquido, y lo empuja hacia el motor. Cuando despegamos, tenemos solo un 5% de gas dentro de los tanques, en torno a 27 bar en el caso del fuel y unos 36 bar en el caso del oxígeno líquido, pero tenemos un volumen muy pequeño, es solamente el 5% del tanque. Cuando acaba la misión, los tanques están vacíos o prácticamente vacíos, y todo lo que hay, el volumen, es helio presurizado, y que se tiene que mantener presurizado durante todo el resto de la fase de vuelo, ¿no? Pues claro, hemos estado utilizando, lo hemos ido metiendo para ir empujando el líquido, y al final, cuando ya no queda líquido, todo lo que queda es gas. Lo venteamos. Una vez que llegamos al espacio, hay una fase que, cuando apaga el motor,
que se llama, bueno, propellant draining, drenamos el remanente de propelente que nos pueda quedar en los tanques, y esto se hace para mitigar que se genere, imaginemos que tenemos 50 litros que han quedado remanentes, se nos va a generar microgravedad de una burbuja que va a estar por ahí flotando y podría perturbar las condiciones de microgravedad para la carga de pago. Entonces, justo cuando hacemos el apagado, hacemos un drenaje para mitigar y reducir el propelente que puede quedar a bordo, pero será muy poquito. De hecho, el remanente debe quedar solo, en principio, en las tuberías y sobre todo en el fuel. El oxígeno se debe agotar. De hecho, lo normal en los lanzadores, tanto los orbitales como los suborbitales, es que el apagado, el MECO, se hace generalmente con una restricción muy grande de oxígeno, para evitar poder tener un exceso de oxígeno a bordo y que puedas tener un cruce de OF y eso haga que el motor apague, como se llama, oxygen rich, que lo que generaría sería un fenómeno destructivo para el motor, subiría mucho la temperatura localmente y eso sería pues, destructivo, ¿no? Entonces, el oxígeno siempre va a ser el limitante en la carga y siempre será el primer propelente en agotarse, ¿vale? Entonces, eso justo se hace y cuando hemos apagado el motor y hemos hecho el drenaje, ocurre otra fase que se llama el nulling rate, que lo que hacemos es abrimos los venteos para reducir un poco la presión en los tanques. Claro, esa digamos, liberación de gas a esa presión entre 27 y 36 bar va a hacer que el lanzador se mueva, como se movería si activásemos el RCS, y lo que hacemos es, tiramos ese gas, el lanzador va a cambiar su actitud y lo que hacemos es activamos el RCS que anula todos los rates eventualmente generados durante ese fenómeno de purga. Y en ese momento mandamos el comando de apagado de todos los sistemas y activamos el Flight Computer, activa el Payload Computer, que comanda el encendido de los experimentos y comenzaría la fase de microgravedad. Bueno, nos hemos cambiado de lado, vamos a seguir ahora con la parte de los tanques de propelente. Miura 1 tiene un tanque de propelente de oxígeno líquido que aproximadamente le caben unos 1100 kilos de oxígeno líquido y en el queroseno estamos aproximadamente unos 600 kilos que cargamos justo antes del lanzamiento. De hecho, la secuencia de carga de propelentes en el lanzador se carga primero el sistema de terminación de vuelo, que tiene una parte que funciona con gas a alta presión para el cierre de unas válvulas. Podemos cargar en horizontal también el sistema de RCS, aunque lo podemos recargar durante el proceso de cuenta atrás porque tenemos un umbilical dedicado y eso se hace para, una vez que el vehículo está en vertical, poder ensayar el RCS, comprobar que todas las toberas funcionan bien, o sea, cada una de las válvulas que está detrás de las toberas no tiene un fallo, por ejemplo, en el solenoide y puede hacer que no funcione durante el vuelo y eso podría generar un fallo durante el vuelo que sería destructivo porque no seríamos capaces de poder controlar bien el vehículo. Y podemos hacer el refill una vez que el vehículo está vertical. Una vez que hemos cargado el sistema FTS, el sistema RCS, el siguiente que se carga es el queroseno, ¿vale? Entonces cargaríamos los litros necesarios de queroseno, que además al no evaporarse, pues no tiene ningún problema, los cargas y se quedan ahí y no requiere de un refill durante las fases previas al lanzamiento. Si quieres señalar dónde están los tanques. Sí, el tanque de queroseno estaría aquí, sería este que hay aquí. Y el tanque de oxígeno líquido estaría en esta parte que hay aquí, ¿vale? En los ensayos con este vehículo hemos introducido una conexión adicional que no estará en vuelo y es para poder alimentar de helio en ensayos cortos desde fuera, ensayos que se van a realizar solo de arranque y parada del motor y que lo único que queremos comprobar es que la secuencia está bien hecha y que la intercomunicación entre la Engine Control Unit y el Flight Computer se está realizando bien, entonces ahí tenemos que hacer ensayos de corta duración y no nos compensa cargar los 260 litros de helio a bordo, entonces podemos bypassear el COPV y cargar directamente desde el exterior. Entonces para eso utilizamos una conexión que durante el vuelo no va a estar y que la tenemos ahí, digamos, incorporada. Una vez que hemos cargado el queroseno, necesitamos hacer un proceso en el motor que se llama el cebado de todas las líneas del motor para evitar que pueda haber burbujas y que eso nos pueda generar una inestabilidad en arranque, algo que en Teruel hemos visto y que hemos ido aprendiendo. Entonces, cuando tenemos el queroseno cargado, hacemos el cebado de la línea y rellenamos, digamos, ese cebado que se ha hecho, lo rellenamos otra vez en el tanque de queroseno. Cuando hemos cargado FTS, RCS, queroseno, comenzamos a cargar el helio. Y cargaríamos los 260 litros de helio a bordo en el lanzador
y vamos jugando con estas temperaturas, como hemos comentado, para al final acabar teniendo dentro del COPV los 260 litros a 415 bar, pero a una temperatura que sea compatible con el restante de tiempo que queda en la secuencia, ¿vale? Para evitar o que se nos caliente en el caso de que está dando el sol, o que se nos pueda enfriar demasiado, ¿vale? Que en caso de que ya tengamos cargado el oxígeno, ya hay una transferencia de calor entre ellos, ¿no? Una interferencia de calor entre ellos. Bueno, antes de seguir, a lo mejor recordar que es un cohete de una única etapa. Eso y es. no se separa la carga útil. Efectivamente, Que eso causa confusión. efectivamente, al ser un vuelo suborbital y que no vamos a separar la etapa, ¿vale? Porque sí que hay algunos vehículos suborbitales que separan, digamos, la parte del booster de la parte del módulo de carga, ¿no? Aquí no. Aquí intentamos recuperar todo el vehículo de una única vez, digamos, en una única pieza, si todo va bien, será una única pieza. Y reentramos el vehículo completo, ¿vale? Entonces, cuando recuperemos... Con la punta... Exacto, subimos con la punta por delante, ¿no? Y reentramos también con la punta por delante. De hecho, es la manera más estable de poder hacerlo, y también la manera en la cual mitiga los impactos o los daños que podría sufrir, por ejemplo, la propulsión si reentrásemos al revés, ¿no? Que el motor no está pensado para recibir una carga frontal a un número de Mach alto, no está diseñado para eso, ¿no? Y que el objetivo es recuperarlo para otras misiones, que por eso hay un sistema, ¿no? de recuperación. Eso es. Ahora, eso está en la parte que nosotros llamamos la sección de recovery, que va justo debajo del tanque de fuel, que lo veremos ahora a continuación. Cuando estemos en la parte del motor, ahí lo vamos a poder ver mejor. Y bueno, una vez que hemos cargado el helio, pasaríamos a la carga de oxígeno. Cargaríamos los 1100 kilos necesarios de oxígeno líquido a bordo. Cuando lo tengamos cargado, el oxígeno empieza a ventearse y se está evaporando continuamente. Entonces acaba lo que se llama la parte de LOX filling, de carga de oxígeno, y pasamos a la fase de LOX topping, que es mantener la carga al 95% a partir de un momento de la secuencia. Podemos permitir que se vaya evaporando. Se utiliza ese oxígeno también para hacer el chill down, para el enfriamiento de todas las líneas, hasta el inyector. Y una vez que está enfriado, entonces ya hacemos el topping y vamos llenando hasta mantener un 95%, que es lo que nos interesa tener como, digamos, límite en cada uno de esos tanques antes de empezar la presurización de los tanques. Y seguro que a mucha gente le suena por los cohetes, los Falcon de SpaceX. Claro, sí, al final es una maniobra estándar que todos los lanzadores de combustible líquido la hacen, y que al final es como aquel que dice la única manera de hacerlo, ¿no? Es decir, con el oxígeno, con el queroseno no tienes problema porque se queda ahí y ya está. Con el oxígeno sí, se lo pones, pero de un rato después hay menos, se ha ido evaporando. Y se evapora y enfría además, claro. De hecho, a nosotros nos viene bien que se evapore porque eso nos permite también ir enfriando, digamos, con ese gas frío, las líneas hasta cierto punto, hasta cierto rango. También es verdad que hay que jugar también con esas temperaturas, porque si te pasas de enfriar una tubería de oxígeno o llegas al inyector y enfrías demasiado el inyector, hay determinadas juntas de unión entre piezas que se pueden congelar, y al congelar se fragilizan y se pueden romper. Entonces todo funciona dentro siempre de unos rangos, y es importante que esos rangos sean rangos siempre estables y que no podamos ni que sean muy anchos ni que sean demasiado estrechos. Pues bueno, si son demasiado estrechos va a ser muy difícil que los puedas cumplir. Si son demasiado amplios, puede ser que por defecto o por exceso te pases y congeles una junta, o no consigas enfriar la línea, y cuando el oxígeno entre, vaporice y entre, o gasifique y entre al inyector gasificado en lugar del líquido, y entonces el arranque es, bueno, puede ser muy malo. ¿Y el tanque de oxígeno líquido tiene algún aislante especial? Por fuera no, por dentro sí. Las tuberías de oxígeno líquido están todas insuladas. Aquí en Miura 1 hemos probado dos tipos de insulaciones diferentes, una basada en vidrio y la otra está basada en una espuma especial para criogenia. Lo que hemos hecho ha sido más o menos poner la mitad en un sitio de un tipo y la mitad en otro, ¿no? Y lo que hemos hecho es instrumentar a lo largo de las líneas y de los tanques en diferentes puntos para obtener de ahí valores de temperatura y ver cuál es la que más nos compensa, digamos, para el peso que introduce, ¿no? Porque no es ya solo una cuestión de aislar y proteger, sino aislar y proteger y que pese poco, ¿no? Porque al final es peso muerto, por así decirlo, peso estructural que vas a llevar y que en cierto modo solo hace que no evaporen más, ¿no? Pero al final es peso que tienes que introducir en el lanzador. ¿Y del queroseno, el tipo de queroseno que van a emplear? Sí, es Jetta 1, es queroseno de aviación comercial, como el que puede usar un avión, pues un avión comercial tipo pues un Boeing o un Airbus estándar de vuelo de pasajeros. Vale, pues vamos a seguir ahora, vamos a la parte de abajo donde está el motor. Bueno, sí, pues una vez que hemos estado terminando de hablar de la parte del fuel, del queroseno,
llegamos a la sección que llamamos la sección de recuperación. En esa sección las tuberías pasan directamente a la sección del motor. Ahí tenemos una parte importante del sistema de terminación de vuelo, que al ser un sistema de terminación de vuelo por corte de propelente, pues tenemos una bandeja ahí con las líneas y el sistema de corte de propelente, tanto de queroseno como de oxígeno. Ahí a lo mejor convendría aclarar que la gente se imagina sistema de terminación de vuelo FTS en plan explosivos y cosas así. Sí, hay varios, pues, sistemas. Están efectivamente los explosivos que llevan cargas huecas, por ejemplo, en los tanques, en los DOM, digamos, para destruir el tanque. Luego están los cordones de corte, que serían los que pueden rajar el tanque, y por ejemplo el Soyuz implementa otro, que es el corte de propelente, ¿no? el cierre de las líneas de alimentación y el corte de propelente, y en ese caso nosotros estamos implementando la misma solución. Esa solución es efectiva cuando tu objetivo es recuperar el lanzador. De la manera que lo haces es que cortas el propelente y tienes una parte de vuelo balístico, pero si la misión sale bien, evitas tener a bordo una carga explosiva que pues sería peligrosa si tienes que hacer operaciones en el mar o ya, digamos, cuando el cohete lo traes de vuelta al puerto. En esa zona tenemos también... Sí. Para el Miura 5... Miura 5 el objetivo es seguir el mismo racional, seguir con el mismo racional, solo que obviamente las válvulas de corte sean mucho mayores, más grandes, ¿no? Pero el sistema será, digamos, desde el punto de vista arquitectónico, exactamente igual. Seguidamente en la parte de abajo tenemos el panel de umbilicales, donde se carga oxígeno, queroseno, se carga el helio, el helio se carga parcialmente ahí, tiene también un acceso para purgas en los motores. Las purgas se hacen con nitrógeno, y luego tenemos la alimentación del sistema de ignición por metano gas y oxígeno gas. A continuación de ahí, en vuelo, tenemos adicionalmente ahí otro sistema, que es un canister que alberga los paracaídas. Llevamos 2 paracaídas, un drop chute que se abre con un mortero pirotécnico y unos pequeños pushers en una escotilla, y la escotilla, cuando se eyecta, saca este paracaídas, y a continuación el paracaídas principal, que es el que hace que el lanzador acabe amerizando a 10 metros por segundo más o menos, que es cuando impacta contra el agua y con la ojiva, digamos, por delante. ¿Y sobre los paracaídas puedes decirnos algo más? Sí, ¿dónde se fabrica? Se fabrican en Estados Unidos, los compramos ya directamente, digamos, adaptados a la necesidad de Miura 1, pero provienen de otros programas. En particular el paracaídas principal es uno de los utilizados durante la fase de desarrollo de la Dragon versión 1, por ejemplo. Sí. Y luego a continuación pues tenemos el motor. Hemos desarrollado 5 versiones a lo largo de la historia de PLD. Los primeros eran motores de desarrollo, sobre todo para conocer la parte de combustión y de transferencia de calor dentro de la cámara de combustión, que nos permitiese desarrollar un circuito de refrigeración para el motor, para toda la misión y eventualmente incluso la reutilización del motor. Tiene una forma curiosa y es un poco parecida a los primeros motores que se desarrollaban durante el principio del programa espacial. De hecho, al principio, por ejemplo, tanto el motor de la V2, ¿no?, si lo pensásemos, o el motor, digamos, evolucionado de la V2, que era el del misil Redstone, no se parecen nada, ¿no?, a los motores que hoy vemos, por ejemplo, en el caso de SpaceX o en Ariane 5, ¿no?, por decir. Y tiene una diferencia en cuanto solo a la parte exterior, a la camisa de refrigeración, que es lo único que vemos aquí, ¿vale? La cámara de combustión está dentro, de hecho se ve solo una pequeñita parte, la parte de la tobera, está hecha de cobre. Y justo en esa sección, entre los 2 anillos que se ven, tenemos la región, la convergente y la divergente. La garganta quedaría justo en el centro, más o menos, en el otro lado se ve un poco mejor, pero justo en el centro, entre esos 2 anillos que están ahí, que son puertos de toma de presiones y temperaturas. En la parte de arriba tenemos toda la parte de distribución de propelente y las líneas flexibles que vienen de los umbilicales y que entran al sistema de ignición, que, como habíamos dicho antes, es metano y oxígeno. Desde el otro lado... Aquí conviene aclarar, a lo mejor, que hay gente que no lo sabe, lo que es la ignición y la diferencia con el queroseno, porque se emplea metano. Efectivamente, claro, porque cuando tú arrancas un motor necesitas usar generalmente otros propelentes. Pueden ser esos propelentes hipergólicos, que es el caso del TATB que se usa en SpaceX, ¿no?, que es esa llama verde que sale, que principalmente se hace, digamos, introduciendo el TATB en los colectores de oxígeno,
y que cuando se mezcla con el oxígeno arde, ¿no? Y eso hace que la llama prenda también el queroseno cuando el motor arranca. Es también usado en Rusia, ¿no? También se utiliza mucho en Rusia. En este caso, el sistema de ignición es un poco distinto y lo que utilizamos es metano gas, oxígeno gas, dentro de una pequeña cámara de combustión, dentro de un pequeño motor cohete que es el igniter, y utilizamos algo parecido a una bujía, no es exactamente una bujía, pero algo parecido a esto, que ignita esa mezcla. Esa mezcla al final acaba siendo como un soplete, ¿no? Para que todos nos entendamos, y ese soplete es el que ignita los dos propelentes principales. Es un sistema reutilizable y sobre todo muy fiable, ¿vale? Que nos garantiza poder hacer muchos ensayos, incluso en tierra, poder ignitar el motor, arrancar, y si abortamos por cualquier razón, como el umbilical nos ha soltado, podemos reencender otra vez el motor simplemente alimentándole de metano y oxígeno. ¿Cómo de reutilizable es el motor? El motor lo podemos reutilizar hasta 3 emisiones, de hecho ha sido calificado para 3 vuelos completos. Bueno, hemos excedido los 3 vuelos en cuanto a la fase, digamos, de calificación, pero podríamos utilizarlo 3 veces. Y de hecho hemos hecho también trabajos de desmontarlo completamente para hacer inspecciones, volver a montarlo y ensayarlo de nuevo. Y eso lo que nos garantiza es precisamente la parte de reutilizarlo. Cuando el cohete vuelva desde el espacio, pues es una cosa que también SpaceX nos comentaba, ¿no? Que hay una parte importante de inspeccionar para estar seguros de que el cohete puede volver a volar y es igual de fiable que si fuese nuevo, ¿no? Y precisamente este motor lo permite. De hecho, en cierto modo, por eso tiene esa geometría, ¿no? Exteriormente. Copia la convergente-divergente, ¿no? Toda la cámara de combustión completa, ¿no? No solo la cámara de combustión, sino la parte de convergente y luego la tobera, precisamente para poder sacarlo. Si el motor estuviese fabricado como se fabrican los motores grandes, que se pueden soldar o pueden haber un fenómeno de bracing, de unión de piezas, digamos por un fenómeno de calor, ¿no? Y de presión, no podríamos hacer una inspección posterior. Tendríamos que entrar con boroscopio a través de cada uno de los canales y sería esa inspección cara y difícil. De esta manera no, de esta manera desmontamos totalmente el motor en un día, ¿vale? Es verdad que introduce un poco más de peso, ¿vale? Está menos optimizado, pero para este motor de baja presión incluso es algo benévolo y podríamos llegar a decir que hasta nos beneficia, ¿no? Sí, ahora que hablas de la baja presión, si quieres comentar la diferencia con el Miura 5, con los motores que va a llevar. En el caso de Miura 5, este motor son 30.8 kilonewton de empuje en Teruel, 30.2 en sea level, ¿vale? Cuando vayamos a despegar, la tobera no está adaptada justo a sea level, está un poco por encima. Y Miura 5 son 105 kilonewton cada uno, y lleva 5, ¿vale? Entonces el motor es mucho más grande, este es pressure fed, mientras que en el caso de Miura 5 será turbo pump, ¿vale? Con una turbobomba que la estamos actualmente desarrollando, es una turbobomba monoeje donde el queroseno y el oxígeno están en el mismo eje, una turbina en el extremo y con generador de gas, ¿vale? Para la gente que no lo sepa, recordar el tema de la turbobomba, eso que es lo común en los cohetes. En los cohetes grandes, claro, los cohetes grandes, por el gasto másico que requiere el motor, necesitan tener una turbobomba, porque si no la cantidad de gas que habría que utilizar y los tanques serían tan enormes y a tanta presión que no se podrían utilizar. De hecho, ha habido lanzadores orbitales recientes que la segunda etapa ha sido pressure fed, el caso Falcon 1, ¿no? Falcon 1, primera etapa era turbopump, el Merlin, ¿no? Pero la segunda etapa, el Kestrel, era pressure fed, ¿no? Ya cuando SpaceX pasa a desarrollar Falcon 9, ya la segunda etapa también acaba siendo turbopump, ¿no? Por el tamaño, porque básicamente el motor, el Merlin Vacuum era mucho mayor que el Kestrel de la época, ¿no? Y antes comentaste los diferentes motores por los que han pasado, sí. Si quieres hacer un Sí, resumen. bueno, en resumen tendríamos el primer motor que desarrollamos era el motor calorimétrico, ¿no? Que le llamamos, es un motor de desarrollo, se conoce como heat sink, al final es un motor que tu objetivo es hacer un ensayo muy corto y extraer de ahí la mayor cantidad de parámetros, tanto de presiones, pero sobre todo de temperaturas, distribuciones de temperaturas y sobre todo sacar todos los coeficientes térmicos que te permitan luego pasar al diseño del circuito regenerativo, ¿no? de la cámara de combustión regenerativa, que es la que finalmente vas a utilizar para volar. De ese motor hicimos 2 versiones, Demo y Demo Plus, donde la diferencia que había era pequeñas diferencias geométricas, pero sobre todo estaba pensado para optimizar el número de ensayos que realizábamos. Al principio el primer motor ensayos muy cortos y luego tiramos hacia ensayos un poco más largos y introducimos una mayor cantidad de sensores de temperatura distribuidos en la cámara para obtener más información de la transferencia de calor dentro, en diferentes estaciones de cómo, ¿no? El calor se iba transfiriendo hacia el exterior y qué temperaturas íbamos viendo dentro, digamos, en el transitorio dentro de la cámara. Después pasamos al motor Teprela, que eso fue un motor que ensayamos muy poco, hicimos una pequeña campaña que validaba
la geometría del circuito regenerativo de la cámara de combustión, pero eso implicaba, ese motor nos dio una eficiencia de combustión muy baja. Entonces rápidamente, obteniendo que el funcionamiento de la cámara, de la regeneración de la cámara era estable, pasamos al desarrollo del motor de TPREL-B, fase de desarrollo. Y ahí fue donde implementamos las mejoras en el control vectorial, donde hicimos los ensayos largos y donde estuvimos trabajando también con mejoras en el sistema de inyección, hasta conseguir una eficiencia de combustión de aproximadamente un 94%, ¿vale? Y en el último año hemos estado trabajando en la versión actualizada de este motor, que es la versión de vuelo, que de hecho, como hemos hablado también esta mañana, va a haber una nueva versión, una actualización sobre esa, o sea que podemos decir que ha habido 6 versiones de TPREL-B, hasta TPREL-B de vuelo. Aclarar que este no es el ejemplar de vuelo. Exacto. Este es el Miura 1 de las pruebas. Exacto. Y en el de vuelo implementará pequeñas mejoras, sutilezas, ¿no? Podríamos decir, pero que esas sutilezas son importantes porque son cambios sobre el modelo que se han hecho de calificación. Y sobre todo es para asegurar fiabilidad en determinados puntos que tal vez por fatiga podrían generar problemas, que al final los hemos acabado viendo en ensayos muy largos. Y si quieres comentar un poquito sobre la dificultad de desarrollar un motor desde cero, sí, yo creo que es la parte más compleja. Tremendo, o sea, ha sido un desarrollo técnico complejo porque no hay un manual, ¿no?, de hacer un motor cohete en 10 pasos, ¿no?, ni en 100, ni en 1000. Entonces, y si lo hay, es secreto. Claro, y si lo hubiese sería secreto, exacto. Hay una parte de IP industrial muy potente, ¿no? Incluso a veces es de ensayo y error. Literalmente la optimización de la performance de la combustión es ensayo y error, ¿vale? O sea, si hay programas, de hecho a día de hoy tenemos programas que utilizamos para evaluar el impacto de la mezcla de propelentes y evaluar en cierto modo también la calidad de la combustión. Y de ahí obviamente se puede establecer, se puede sacar una figura de mérito de eficiencia de combustión, pero el llegar hasta ahí es una fase que implica tener un cierto grado de libertad y tener que estar probando, ¿no? Y tener que probar, pues ahora pruebo esta configuración de inyección, ahora pruebo esta configuración de inyección y le añado esto, ¿no? O sea, no es fácil. De hecho, yo diría que lo más complicado de desarrollar un lanzador es el sistema de propulsión. Y si lo comparamos con otras empresas o otros proyectos parecidos, ¿con cuál lo compararía el TPREL? ¿Cuál sería su equivalente? El Kestrel de SpaceX sería el más parecido por empuje y yo diría que por arquitectura también, sí. Y la versión de vuelo no va a estar el motor al aire, obviamente. Sí, en la versión de vuelo tenemos un bobtail que se llama, un cono de cola, que protege aproximadamente hasta donde está esa pieza amarilla de apoyo, ¿vale? Y por lo tanto lo que sobresaldría es solamente el tramo final de la tobera, un trozo muy pequeño, y esa zona está protegida con se llama thermal blanket, un protector térmico que es flexible, como una tela podríamos decir, y que protege todo lo que está aguas arriba de la tobera. Hay que tener en cuenta que cuando el cohete va subiendo, por la bajada de la presión ambiental se va a ir expandiendo la pluma y eventualmente podría llegar a tener la pluma subiendo hacia arriba de donde está la tobera, ¿no? Y eso podría quemarte algunos componentes. Justo ahí no hay nada, pero sí que hay algunos sensores distribuidos de temperatura. Que es un efecto que se ve muy bien en el Saturno V. Claro, efectivamente, es brutal, acaba siendo la pluma mucho mayor que el propio Saturno V, ¿no? Hasta arriba. Claro, llega hasta arriba, efectivamente. Y lleva aletas también. Lleva aletas también. De hecho, este no lo lleva porque al ser una versión de calificación, pues no es necesaria las aletas, pero en la versión de vuelo sí que la llevamos. Las aletas son relativamente pequeñas y es porque solo van a servir durante una fase pequeña del vuelo. Y al ser un lanzador que va principalmente estabilizado por TVC, por el control vectorial, las aletas solo van a servir durante una fase del vuelo. Pero el que controla verdaderamente el lanzador es el TVC, es el control vectorial. Que ahí se ve. Eso es. Bueno, llevamos 2 barras de transporte, esas rojas no se usan durante los ensayos, son solo para transportar, pero abajo sí que se ve uno de los 2 actuadores. Llevamos 2 actuadores de control vectorial, son actuadores electromecánicos, al igual que las válvulas principales son también electromecánicas y se usan, digamos, comandadas directamente desde el flight computer. El flight computer baja las órdenes hasta aquí abajo y se encarga de controlar en función del algoritmo de GNC, se encarga de controlar, digamos, la posición en el eje X y en el eje Y, digamos, locales, porque no son los ejes globales, pero sí que los ejes ahí del TVC. Si quieres, podemos hablar ahora de la parte de la plataforma. Sí, bueno, pues justo en ese punto también tenemos aquí en la estructura que hemos traído, es la plataforma de lanzamiento.
Esta en particular es para los ensayos estáticos en Teruel, ¿vale? Entonces veis que el lanzador está anclado por 4 puntos y por 4 vigas que son vigas fijas, ¿vale? En vuelo esas vigas van a ser móviles. Tiene la capacidad de tirarse hacia atrás y apartarse para que el lanzador pueda despegar y no tenga nada que le pueda molestar o que pueda incluso interferir con las aletas, por ejemplo. Pero para los ensayos en Teruel va a ser totalmente estático. Podemos elevar el cohete y ponerlo directamente vertical, utilizando lo que llamamos el strong back, y los hold downs lo van a retener durante todos los ensayos y el lanzamiento lo soltaremos, ¿no? Y luego tiene distribuido a lo largo de todo el mástil diferentes lugares por donde van a salir umbilicales que se van a conectar al lanzador. Los umbilicales ahora los tenemos guardados dentro de la strong back, no están conectados, simplemente los hemos dejado ahí presentados para que la gente los vea, pero ya luego cuando vayamos a hacer la campaña de ensayos en Teruel, pues ya los veréis debidamente conectados, ¿no? y con pues el de oxígeno, el de queroseno y con toda la parafernalia que hay alrededor y que sirve para digamos, estirar de ellos y retraerlos. Que no es solamente quitarlos, sino quitarlos y llevártelos de ahí, para evitar que puedan molestar cuando el lanzador despega. Entonces ahí hay un doble mecanismo, que no solamente es el de tirar, sino el de tirar y recoger, ¿vale? Son 2 mecanismos que están individualmente en cada uno de los umbilicales y que en algunos casos incluso llevan redundancia, ¿vale? En función de la criticidad, como es el caso del queroseno y el oxígeno, por tener tuberías ya de determinado tamaño. Luego están, como comentamos al principio de la conversación, una serie de anillos distribuidos a lo largo de la rampa, como ayer decíamos, ¿no? Que era como un TEL, ¿no? Como si hablamos en el mundo militar, un TEL para un ICBM, pero en este caso son anillos que sirven para el transporte, ¿vale? Para mitigar los impactos o las vibraciones que podemos sufrir durante el transporte por carretera. Hay que aclarar que no es un TEL. Que esto claro, no es un TEL, exacto. Eso es. Tomar por ese lado. Eso es, bueno, pero se parece, visualmente sí que efectivamente se parece. Y que esto es un diseño específico para el Miura 1. Efectivamente. Un diseño de ustedes, que eso no se compra en el mercado. No, claro, o sea, esto es, de hecho la rampa de lanzamiento es también 100% diseñada por nosotros. Prácticamente todo está diseñado por nosotros y necesitamos que sea así en cierto modo, porque casi diría yo que es la mejor manera de entender el sistema de lanzamiento, ¿no? Entender cómo funciona, porque si delegas, digamos, el desarrollo de algunas partes importantes, al final esto luego hay que lanzarlo, ¿no? Y se complica. Ya de hecho lo es, ya de hecho es muy complicado. Bueno, y que el objetivo también, entiendo, que es minimizar las infraestructuras del aeronaval. Efectivamente, de hecho es otra de las características, y es el hecho de que se puede transportar el cohete con mucha de la infraestructura necesaria para comunicaciones y la carga de propelentes y la gestión de, digamos, en general, ¿no? La gestión de propelentes, y está todo centralizado aquí. Al final lo que tendremos, el día que vayamos a hacer el lanzamiento, o en los ensayos en Teruel lo veréis, aparte del central, ¿no? Que es el lanzador con la estructura que lo pone en vertical, una serie de infraestructuras en los alrededores, pues el tanque de queroseno, el tanque de oxígeno, los racks de alta presión de helio, el ordenador central de la carga, el sistema antiincendios, pero que van a estar en torno a esta estructura. Y la gran mayoría de esos equipos van a ser portátiles, de tal manera que si hay después del lanzamiento una maniobra que no es de PLD, pues automáticamente nosotros vamos a estar fuera de ahí y no va a haber ningún tipo de interferencia, ¿no? Entre diferentes operaciones. ¿Y qué cadencia de vuelo esperan tener? Pues para el caso de Miura 1 es baja. Al final Miura 1 para nosotros es un demostrador tecnológico. Es verdad que van a volar cargas, porque obviamente van a volar cargas, pero no va a formar parte del negocio fundamental de PLD. El negocio va a ser Miura 5. Entonces, lo importante para nosotros es que al menos puedan volar 3 Miura 1, que nos sirvan para demostrar todas las tecnologías y sobre todo realimentar, digamos, los diseños de Miura 5 con lo aprendido en vuelo con Miura 1, ¿no? Entonces, de hecho, ese es un poco el espíritu y el objetivo de Miura 1, ser un demostrador tecnológico de en torno al 70% de las tecnologías necesarias de lo que luego se implementará Miura 5. Y ahí es donde hemos hecho, digamos, aparte de la gran apuesta, ¿no? También el gran trabajo de intentar tener un racional de transferencia tecnológica entre Miura 1 y Miura 5, ¿no? Y que podamos, una vez que hayamos volado, al menos una vez, decir, esto funciona en vuelo, pero no se puede implementar, o no funciona tan bien como esperábamos, o esto directamente es que no ha funcionado, ¿no? Y tenemos que cambiar el diseño para Miura 5, que puede ser tanto en el lanzador como en las infraestructuras de tierra. Porque al final, cuando hablamos de desarrollar un cohete y el tiempo que se tarda en hacer un cohete, es que no es solamente el cohete, son también las infraestructuras, son los procesos, en un país que no tiene una experiencia previa, digamos, de este calibre, ¿no? Y al final cuesta mucho.
y hay muchas cosas que son, digamos, caminos que has abierto y que hasta que no vuela no sabes si son adecuados o no, ¿no? Entonces, es complicado, tiene... Un poquito de Miura 5. Sí. Así resumido. Miura 5, que de hecho estamos en fase de desarrollo ya, muchos de los subsistemas más críticos, principalmente propulsión y estructuras. Pues bueno, objetivos son 450 kilos a órbita polar o heliosíncrona y en torno a unos 900 kilos a órbita ecuatorial, ¿vale? Lanzados desde Kourou, desde Guayana Francesa, y en concreto desde una de las rampas del cohete Diamond, digamos, una de las rampas históricas del cohete Diamond. Aquí recordar que esto se va a lanzar desde el Arenosilla, el Miura 1, efectivamente. Y el Miura 5 sería desde la Guayana. Efectivamente. De hecho, incluso estamos preveyendo que a lo mejor pueda haber algo de Miura 1 que vaya a Kourou. Esto es una cosa que adelanto, que ya lo veremos, porque los protocolos de comunicación con el ground segment son, digamos, a propósito, desarrollados desde cero para ser compatibles con Arenosilla y con Kourou, ¿vale? Para precisamente que el ground segment y digamos la parte de telemetría la podamos validar antes de ir a Kourou. Entonces, a lo mejor una parte de Miura 1 podría llegar un día a Kourou y hacer ensayos allí. Y aquí la misma pregunta que te hice antes, pero con respecto a Miura 5, ¿qué lanzador o microlanzador o empresa ves que es más parecido al Miura 5? Sí, Miura 5 se va a parecer mucho por ejemplo, al que nunca llegó a volar, ¿no? Pero el Falcon 1E, por ejemplo, esa versión actualizada sobre el Falcon 1, podría ser una versión, y luego también sería parecido a Alpha de Farfly, ¿vale? De hecho, en dimensiones va a ser casi igual que Alpha de Farfly, y estaríamos en ese rango de tipo de lanzador. No se puede comparar con ningún aro lanzado, por supuesto, aunque las prestaciones podrían eventualmente ser parecidas, dependiendo, digamos, de hacia dónde van, pero sería un lanzador lanzado desde tierra y algo parecido entre Falcon 1E y Farfly, y el Alpha de Farfly. ¿Y tendrá etapa superior? Sí, tendrá dos etapas, la configuración base son dos etapas. Para Miura 5 hemos previsto 3 versiones que están ya previstas en el plan de desarrollo de PLD. La primera, solo pensada para vuelo 1 y vuelo 2, es primera etapa expendable, porque es donde vamos a implementar los estudios que estamos realizando de reentrada hipersónica con encendido de motor central. Entonces vamos a intentar reentrar el booster, pero no esperamos recuperarlo, ¿vale? En esas 2 primeras misiones. Eso es lo que le llamamos Block 0, ¿vale? Block 0 es primera etapa expendable, segunda etapa de aluminio también y cofia de compuesto, ¿vale? Entonces, esperamos que sean entre 2 y 4 vuelos, aunque idealmente podrían ser 2 vuelos, si es que todo sale bien. A partir de ahí viene la versión 1.1, que nuestro objetivo es que la primera etapa ya sea reutilizable e implemente aquellas necesidades de reutilización que hayamos aprendido en el vuelo 1 y el vuelo 2, o igual hasta el vuelo 4, dependiendo de si el vuelo 1 y el vuelo 2 tienen éxito al despegue o no llegamos directamente ni a MECO y a staging, ¿no? Que al final el problema que tiene la reutilización es que solamente la puedes estudiar verdaderamente, físicamente, cuando ya has hecho staging y cuando la primera etapa la tienes libre, ¿no? Porque la vas a tener casi vacía de propelente, la vas a tener que reorientar, todo lo vas a tener que hacer en vacío, y eso no se puede ni siquiera ensayar tampoco con Miura 1, porque Miura 1 no tiene la capacidad de orientar por el empuje que tiene el RCS, no va a poder orientar el motor hacia adelante y llevar a cabo ninguna maniobra. Además, al tener aletas, al poco que vaya a tener algo de carga aerodinámica, se va a ir a una posición de estabilidad que no es la necesaria para reentrar, ¿no? Entonces, con Miura 1 eso no se puede ensayar, y por eso vamos a Miura 5, y esos primeros vuelos, tal vez entre 2 y 4, estimamos, pues vamos a reentrar y vamos a ver lo que pasa una vez encendamos el motor central. Eso es lo que se está estudiando a día de hoy con la ESA, en el programa FLPP, y que llevamos ya un tiempo trabajando. De hecho, tenemos cosas muy interesantes que en enero presentamos ya a la ESA y ya desvelaremos, pero los resultados son muy buenos, ¿vale? Y después del blog 1.1 viene el 1.2, que eso es terminología de SpaceX. Sí, bueno, o rusa también, rusa. Es que SpaceX, decimos SpaceX, pero los rusos lo hicieron antes. Ahí tenemos hay varios lanzadores rusos que también le llaman block, ¿no? En función de las eso es, de las versiones, ¿no? Y al final yo creo que también es una manera fácil de que todo el mundo lo entienda. Yo creo que, ahí me parece que los rusos han hecho históricamente mucho mejor trabajo, a lo mejor que los americanos. Las letras y el acrónimo es un poco más complicado. Eso, sí, bueno, en el caso de Soyuz sobre todo también complicado. Pues esta segunda versión, la versión la última, que esperamos que sea la última,
implementaría una segunda etapa que sería de carbono en lugar de aluminio. Y eso incrementaría la performance a órbita, más todavía. Y ahí lo puedo dejar. Y estamos trabajando en ello, eso sí también lo puedo decir. Estamos trabajando en carbono criogénico también. Bueno, háblanos un poquito de cómo va la empresa. Bueno, pues muy bien, o sea, aquí estamos hoy, creo que somos 25 hoy aquí dando apoyo al evento. Hoy en PLD somos actualmente 72 empleados. Ayer anunciamos que el objetivo es contratar 100 más el próximo año y bueno, no podíamos estar más contentos. La verdad que ha sido un reto, la verdad, llegar hasta aquí, pero tenemos el equipo a tope, dándolo todo. Bueno, tú has estado con nosotros, ¿no? Yo creo que tú incluso podrías también decir lo que has estado viendo estos días aquí con nosotros. La realidad es que estamos a tope, a tope. El éxito de público aquí ha sido impresionante. Sí. Lo que puedo decir es que la gente está entusiasmada, ¿no? Un cohete español en Madrid. Y nada, seguimos, como decimos, por ejemplo, el fundraising, ¿no? Levantando capital nunca para. Al final esto es muy demandante, no solo en recursos digamos, de trabajo, ¿no? Sino también de económicos. Dentro de muy poco también anunciaremos cosas importantes para eso. La buena noticia es que los planes no paran, ¿no? De hecho, como hemos estado comentando, se ha mandado ya a fabricar la primera cámara de combustión de TEPREL C para los ensayos. En diciembre empiezan a construirse los nuevos bancos en Teruel para Miura 5, para los ensayos de la primera etapa de Miura 5, tanto de la propulsión como de las estructuras, porque ahí se tienen que hacer ensayos de backlink, que no son un poco diferentes a los ensayos que se hacen, digamos, de presión interna en los tanques de Miura 1, y la empresa está a tope. La verdad que estoy muy contento también por otra cosa, y es la recepción que tiene el proyecto y la empresa en la gente, y sobre todo la cantidad de currículums que recibimos para incorporarse a PLD. O sea, es increíble. De hecho, el equipo de recursos humanos no es capaz y esto es una cosa que nos tenemos que excusar, digamos, de atender a toda la gente que quiere aplicar, ¿no? Y vamos sacando posiciones, creo que tenemos ahora como entre 15 y 20 posiciones, no sé exactamente cuántas son, y la realidad es que van a ir saliendo muchas más. Ayer lo dijimos, el próximo año esperamos contratar a 100 empleados, que por repartir serían en torno al 60% ingenieros y un 40% técnicos, y seguiremos creciendo. La pregunta que se hace muchísima gente es cómo ves a PLD comparado con el resto de empresas, sobre todo europeas, de microlanzadores, que ahora hay muchísimas. Nosotros hemos siempre apostado por el hardware. Tenemos a lo mejor menos dinero que los alemanes, pero tenemos más hardware que los alemanes, ¿no? ¿Y quién es mejor? Yo creo que es una cosa que el tiempo la va a poner en su sitio, ¿no? La realidad es que nosotros, el otro día enseñamos una foto que la pondremos en el vídeo, ¿no? Supongo que ahora cuando esté hablando de esta foto estará de fondo, donde aparecemos los 72 miembros directos, que no indirectos, del equipo, celebrando el éxito de que Miura 1 se estaba poniendo vertical, ¿no? Eso es una cosa que otras empresas no van a poder decir, ¿no? Y yo creo que ahí reside una parte del éxito. El equipo celebrando un superhito, y que es un superhito también dentro de la industria aeronáutica, ¿no? Aeroespacial en este caso. Y bueno, el tiempo dirá quién es el que va a ganar. Nosotros, yo creo que vamos a estar entre esos top 3 y espero que seamos el 1. Nada, muchísimas gracias, Raúl, por toda la información y mucho éxito. Nada, muchas gracias a ti, Daniel, por haber venido.